Vamos a hacer un repaso de la clase pasada. Recuerda que estamos remasterizando las clases de por qué Dios permite el mal. La clase pasada, que era la cuarta parte, empezamos lo que era el tema de por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que sí vimos. Vimos cómo los teólogos están de acuerdo, incluso los calvinistas y arminianos, en que precisamente toda persona o todo hombre, criatura en este planeta, eh, dado al pecado de Adán y Eva, nuestra naturaleza humana está inclinada hacia el pecado y por lo tanto siempre vamos a pecar, siempre vamos a ser malos, siempre vamos a hacer acciones malas. Y para ello, para demostrarlo de manera histórica, hice un repaso de todos los ejemplos de maldad a través de los principales países eh, y di un recuento histórico de qué es lo que sucedía, por ejemplo, qué es lo que sucedía en Alemania. Voy a repasar aquí. Qué es lo que sucedía en Alemania, qué sucedía en la Unión Soviética, cómo hay hambrunas, cómo hay el holocausto, cómo lo que pasaba en China, lo que pasaba en Japón. Y luego dice casi que una lista entera de casi los mayores países como Ruanda, Turquía, Camboya, Guatemala, Sudáfrica, Pakistán, Uganda, Irak, Argentina, España, Rumania, Francia, Croacia, Brasil, Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Sierra Leona, Sudán y Darfur. Y hasta ahí quedé. Entonces, para esta otra clase, es la segunda parte, vamos a ver uno más que me quedó, que era un poquitito más extenso, entonces quise cortarlo. Y ahora sí, vamos ahora a lo que es Estados Unidos. Obviamente, bueno, este es un repaso de los ejemplos de maldad. Estados Unidos, entonces. Por supuesto, cuando voy a hablar de Estados Unidos, podría hablar sobre las muchas atrocidades cometidas contra los indios americanos y los horrores de la esclavitud estadounidense. Pero como dije, voy a limitar mi discusión a las atrocidades desde 1900 para arriba, o sea, hasta ahorita. Hago esto porque la mayoría de los estadounidenses hoy ven los pecados contra los indios americanos y africanos como remotos y no relacionados con su comprensión ilustrada de la moralidad y el racismo. Los estadounidenses de hoy se ven con forma engreída como moralmente superiores a sus antepasados y por lo tanto separados de sus pecados. Pero los estadounidenses de hoy sí matan mucho. Por ejemplo, desde 1973, la gente de los Estados Unidos, entre otros métodos de aborto, ha succionado, raspado o escaldado hasta la muerte a más de 58 millones de bebés y continúa permitiendo el aborto en la actualidad. Y ahí están algunos comentarios y referencias sobre este dato. De hecho, voy a leer un poco. Ahí está la referencia. Dice, al escaldar, dice Clay Jones, me refiero a los abortos químicos. El ex cirujano general C. Everett Koop y el apologista Francis Schaeffer describen un método de aborto común, el aborto salino, que generalmente se realiza después de las 16 semanas de embarazo, cuando se ha acumulado suficiente líquido amniótico en el saco alrededor del bebé. Se inserta una aguja larga a través del abdomen de la madre directamente en el saco y se inyecta una solución de sal concentrada en el líquido amniótico. La solución salina se absorbe tanto a través de los pulmones como del tracto gastrointestinal, produciendo cambios en la presión osmótica. La capa externa de la piel se quema por la alta concentración de sal. Se tarda aproximadamente 1 hora en matar al bebé con este método lento. La madre generalmente entra en trabajo de parto aproximadamente un día después y da a luz a un bebé muerto y arrugado. Entonces, como ya vieron el tema, vamos a ver algo. Entonces aquí los voy a advertir. Lo que voy a compartir en lo que sigue de esta clase es difícil de digerir, pero se trata de lo que sucede en los Estados Unidos, y no solo en los Estados Unidos, quizás muchos de nuestros países latinoamericanos. Así que si puedes soportarlos, no apartes la mirada. El tipo más común de procedimiento de aborto es el legrado con succión o aspiración por vacío.
en el que se inserta un tubo en el cuello uterino y luego se succiona al bebé en partes fetales que son más o menos identificables. Y ahí está la referencia. Y si no puedo soportarlo, pone a escuchar nada más. En otras palabras, se succiona al bebé en pedazos. Esto me recuerda a la práctica, y aquí hago un énfasis, más humana, porque si recuerdan en la clase pasada vimos que todas estas atrocidades es parte del ser humano y no es algo como que es inhumano, sino es esto es lo que hacen los humanos. Esto me recuerda a la práctica más humana de ser colgado, arrastrado y descuartizado. En ese método de ejecución inglés, el traidor contra la corona, o sea, el gobierno, primero sería colgado y luego sus 4 extremidades serían atadas a diferentes caballos, el cual se les desgarraban. Bueno, por lo menos ellos son menos sanguinarios que los del aborto, porque ellos por lo menos los mataban primero antes de hacerle esto. Pero no, los del aborto lo hacen mientras está vivo, ¿verdad? Así que, ¿quién mantiene legal el aborto? Ciertamente es una mayoría de estadounidenses, o el aborto pronto sería ilegalizado. ¿Quién mantiene legal el aborto? Son tus vecinos, tal vez. Probablemente sea alguno de tus compañeros de trabajo, o tal vez incluso alguno de tus amigos. ¿Quién mantiene legal el aborto? Podría incluso ser usted. Entonces, podrías incluso ser tú, y ahí está el meme. Ay, no, lo tapo yo. No se ve. Bueno, que dice, ¿quién? Yo. Así que si usted alguna vez en su vida ha animado a alguien a que se hiciera un aborto, o votaste por aquellos que mantendrían la práctica legal, o si tú misma te has hecho un aborto, Dios te está dando la oportunidad también de perdonarte ahora mismo. Dios puede perdonar esos pecados. Clay Jones dice en su libro, y cito aquí, hace años, cuando comencé a enseñar sobre el tema del mal, un amigo dijo, Clay, los otros ejemplos demuestran tu punto, pero no uses el ejemplo del aborto porque debilita tu punto, porque mucha gente no piensa que el aborto está mal. Pero, dice Clay Jones, ese es mi punto. La mentalidad predominante es que ese asesinato no es tan malo. La mayoría de las culturas que participan en asesinatos en masa siempre encontrarán la manera de justificar su asesinato. Entonces, otro punto que quiero hacer para entender, porque todo este punto de por qué le pasan las cosas malas a la gente buena, mi punto es demostrar que todas las personas son malas. No hay persona buena en este mundo. Entonces lo voy a mostrar no solo con la historia, sino con estudios filosóficos. Entonces, ¿qué es lo que los estudios han dicho sobre nosotros? En un intento por comprender cómo fue posible que tanta gente participara en la tortura y ejecución de tantas personas en el Holocausto entre 1960 y el 63, el psicólogo Stanley Milgram llevó a cabo un famoso estudio en la Universidad de Yale o Yale. Un estudio que ahora se conoce como el experimento Eichmann. O también, que también llamado así por el administrador de Auschwitz, que es Adolf Eichmann. O también se le conoce como el experimento Milgram. En respuesta a un anuncio en un periódico, 2 personas a la vez acudían a un laboratorio de psicología para participar en lo que parecía ser un estudio de aprendizaje tradicional. Después de lanzar la moneda, uno de ellos fue designado maestro y el otro alumno. Para impresionar al maestro con la importancia de sus acciones, antes de que comenzara el experimento, él o ella recibía una descarga muy real de 45 voltios de un generador de descargas. Durante el experimento en sí, el alumno fue atado a una silla con electrodos en las muñecas. A continuación, se le pidió al alumno que aprendiera una lista de pares de palabras. Cada vez que el alumno cometía un error, el experimentador ordenaba al maestro que le diera una descarga. El maestro se sentó frente a un impresionante generador de descarga con 30 interruptores etiquetados de 15 voltios a 450 voltios. O sea, de descarga leve, que decía la etiqueta, a peligro, descarga severa. Y debajo de la etiqueta de 450 voltios solo decía XXX.
X. Así que a medida que continuaba el experimento, el experimentador le dijo al maestro que aumentara la dosis de choque. Mientras lo hacía, las protestas del alumno aumentaron a gritos histéricos, agonizantes y suplicantes para que los dejaran salir. En uno de los experimentos, Milgram registra que a 330 voltios el alumno o actor responde de esta manera. Grito, o sea, obviamente eso es una expresión que está gritando agonizantemente y de manera intensa y prolongada. Dice, déjame salir de aquí. Mi corazón me está molestando, déjame salir. Te lo digo de manera histérica. Déjame salir de aquí. No tienes derecho a retenerme aquí. Pero dice Milgram, incluso la mención de una afección cardíaca no hace ninguna diferencia en las descargas administradas por el maestro. Así que en realidad, sin embargo, el alumno que estaba recibiendo los choques era un actor pagado que no recibía ninguna conmoción. El experimento en realidad se relacionaba al maestro, quien administraba las descargas. El objeto del experimento era ver cuántas personas administrarían niveles peligrosos de descarga si se les indicaba que lo hiciera por una figura de autoridad. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, en el experimento de Ekman, el 65% administró todas las descargas según las instrucciones, incluida la descarga posiblemente letal. Milgram no encontró diferencia entre hombres y mujeres. El estudio de Milgram conmocionó a la comunidad de psicología de todo el mundo. Otros investigadores replicaron el experimento y encontraron un porcentaje aún más alto de personas dispuestas a infligir el nivel más alto de dolor. En 1970, David Mantel repitió el estudio en Múnich, ahí está, en pantalla. Alemania Occidental, y encontró que incluso después de 25 años de relativa calma, después del final de la Segunda Guerra Mundial, el 85% de los maestros estaban dispuestos a administrar la máxima descarga. Mantel entonces concluyó lo siguiente en este libro. Todas las variaciones experimentales comparten varias características inquietantes que hacen que los resultados obtenidos sean aún más difíciles de entender. Cada experimento fue básicamente absurdo. Si bien uno podría esperar que una persona esté de acuerdo en que el estudio de los efectos del castigo en el aprendizaje vale la pena, todo el procedimiento experimental de principio a fin podría no tener ningún sentido, incluso para el hombre común. Una persona es atada a una silla inmovilizada y se le dice explícitamente que va a estar expuesta a descargas eléctricas extremadamente dolorosas. Este experimento se vuelve más incrédulo y sin sentido cuando más se lleva a cabo. Se descalifica e invalida a sí mismo. Solo puede mostrar cuánto dolor una persona impondrá a otra, y sin embargo los sujetos continúan. Esa es a la vez la belleza y la tragedia de este experimento. Demuestra que la lógica más banal y superficial quizás ni siquiera es necesaria, pero seguramente es suficiente para producir un comportamiento destructivo en los seres humanos. Pensamos que habíamos aprendido esto en nuestros libros de historia, quizás ahora lo hayamos aprendido en el laboratorio. Así que lo lógico es pensar que una población que sufría horror y vergüenza por cometer el holocausto habría sido más reticente a electrocutar a una persona indefensa con 450 voltios. Pero aparentemente no es así. Ahora vamos a ver algunas reflexiones. Entonces, no solo es la historia que nos confirma esto, que las personas son malvadas por naturaleza, no solo son los estudios, sino que vamos a ver las mismas víctimas del genocidio y algunos investigadores afirmando esto también. Así que los seres humanos tienen una capacidad asombrosa para el mal. Y por cada persona que apretó el gatillo o escaldó, como vimos antes, al nonato, hay familiares, amigos e incluso partidos mayoritarios que sabían de la masacre y no hicieron nada para detenerla.
No podemos argumentar que individuos inusualmente depravados perpetran estos males. Las dificultades pueden alentar a alguno de ellos, pero la mayoría de ellos no fueron violados ni abusados cuando eran niños. Son simplemente gente común. Hijos e hijas, hermanos y hermanas, madres y padres. La mayoría de estos asesinos también hicieron muchas cosas bonitas. Acariciaron al perro de la familia, hornearon galletas, dieron regalos, ayudaron a un niño necesitado o jugaron con sus hijos justo antes o después de cometer atrocidades. Hannah Arendt, no sé si se pronuncia así su apellido, en su libro de 1963, y que es como algo que Eichmann en Jerusalén, un reporte sobre la banalidad del mal, informó sobre el juicio del administrador de Auschwitz, Adolf Eichmann, y ella concluyó lo siguiente. Concluyó que el problema con Eichmann era que muchos eran como él, ni pervertidos, ni sádicos, que eran y siguen siendo terrible y espantosamente normales. El psicólogo, profesor e investigador del Holocausto Israel Charlie escribió lo siguiente. A veces, sentado en una reunión de personal de un hospital psiquiátrico moderno, podía ver cómo podía ocurrir un genocidio. Los ingredientes estaban todos ahí. Las facciones amargas y odiosas del personal que se disfrazan con la pompa y las circunstancias de una conferencia de salud mental. La superioridad apenas disimulada y el desdén por el desaventurado paciente. También la condescendiente simpatía y rectitud profesional que apenas ocultaba la brutalidad de las llamadas terapias modernas de descargas eléctricas y cirugía cerebral. El deshumanizador agrupamiento cotidiano de pacientes anónimos en rutinas anónimas, en todas partes, en hermosas familias que perseguían a uno o más de sus miembros, en las universidades que amaba, donde las intrigas y el odio de los profesores no conocían límites, en los despiadados copas de gracia o cop de grace, no sé cómo se dice en francés, de los asesinatos empresariales, en la pomposa frialdad de los médicos exaltados que se alejan de los temores de muerte de sus pacientes. Así que Clay Jones comenta sobre esto. Pensaríamos que el sesgo natural de las víctimas sería pensar que sus victimarios son inhumanos, pero eso no es cierto. Ha sido fascinante para mí que absolutamente todos los investigadores de genocidio que he leído, y he leído muchos de ellos, y absolutamente todas las víctimas de genocidio que he leído para una persona, concluyen que el genocidio es lo que hace una persona promedio. El profesor y sobreviviente del Holocausto, Fred Katz, resume exactamente qué tipo de persona participó en el Holocausto. Escribió que solo una pequeña porción de los asesinatos masivos son atribuibles a las acciones de aquellas personas a las que llamamos criminales o locos, o personas socialmente alienadas, o incluso personas que identificamos como personas malvadas. Más bien, en realidad, fueron ejecutados por gente corriente de la población, gente común como tú y yo. Katz pregunta entonces, ¿quién llevó a cabo los planes de Hitler y Stalin? Su conclusión fue, gente común como tú y yo. Luego pregunta, ¿quién proporciona la inteligencia, la capacidad intelectual, el pensamiento ordenado para traducir filosofías locas en un curso de acción práctico? Gente común como tú y yo. Finalmente, ¿quién proporciona el esfuerzo sostenido silencioso, el trabajo duro y sencillo que se necesita para llevar a cabo grandes programas de acción asesina? Gente común como tú y yo. Y aunque la familia de Katz, que fue asesinada en el Holocausto, él considera que los perpetradores son personas comunes. De hecho, cada semestre Clay Jones asigna el libro que se llama, bueno, en español, está en inglés, Hombres Ordinarios, Batallón de Policía de Reservas 101 y la solución final en Polonia, de Christopher Browning. Y como probablemente adivinó por el título, Browning concluyó lo siguiente. Yo podría haber sido el asesino o el evasor. Ambos eran humanos. Una de las
conclusiones de Browning, por cierto, es que quienes cometían crímenes atroces no temían que su negativa tuviera consecuencias nefastas. Entonces, Browning escribe que el problema general con la explicación de que las personas mataron porque temían las consecuencias nefastas es que simplemente en los últimos 45 años ningún abogado defensor o acusado en ninguno de los cientos de juicios de posguerra ha podido documentar un solo caso en el que la negativa a obedecer una orden de matar a civiles desarmados resultó en el supuestamente inevitable castigo terrible. Además, para acciones grandes, aquellos que no mataban no eran forzados. Incluso los intentos de los oficiales para forzar a los individuos que no disparaban para matar podían ser rechazados. El teólogo Langdon, creo que se pronuncia así, Langdon Hilke, creía que los humanos eran básicamente buenos hasta que los japoneses lo llevaron a un campo de internamiento con otros 2000 hombres, mujeres y niños durante la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de esa experiencia, concluyó lo siguiente. Nada indica tan claramente la creencia fija en la bondad innata de los humanos como lo hace esta confianza en que cuando las cosas empeoran y se nos revela lo que realmente somos, todos seremos buenos el uno con el otro. Nada podría estar tan totalmente equivocado. El sobreviviente de Auschwitz, Elie Wiesel, observó del administrador de Auschwitz, que es Adolf Eichmann, que era un hombre corriente. Dormía bien, comía bien, fue un padre ejemplar, un esposo considerado. Wiesel escribió lo siguiente: ingenuamente estaba buscando la marca en su frente, que revelaría que había cavado una tumba dentro de sí mismo. Me perturbó su apariencia y comportamientos normales. Wiesel dijo que esperaba ver a un loco, pero era un hombre como cualquier otro. En otra parte, Wiesel concluyó: en el fondo, el hombre no es solo verdugo, no solo víctima, no solo espectador, son los tres a la vez. Asimismo, el sobreviviente de Auschwitz, Primo Levi, escribió que debemos recordar que estos fieles seguidores, entre ellos los diligentes ejecutores de órdenes humanas, no nacieron torturadores, no eran, con pocas excepciones, monstruos, eran hombres comunes. Considere también la conclusión del sociólogo Harald Welzer. Nos quedamos entonces con la más incómoda de todas las realidades. La gente corriente, normal, que comete actos de extraordinaria maldad. Esta realidad es difícil de admitir, comprender, asimilar. Al observar a los perpetradores del genocidio y las matanzas en masa, ya no necesitamos preguntarnos quiénes son estas personas. Sabemos quiénes son. Ellos son tú y yo. Clay John dice que es importante señalar que una de las razones por las que tantas víctimas e investigadores del Holocausto concluyen que los perpetradores fueron personas comunes es porque muchos judíos ayudaron a los nazis en los asesinatos. Los judíos a menudo administraban los guetos y manejaban las cámaras de gas y los crematorios. Ahí tengo la referencia, pero no la puse ahí. Asimismo, y este es un nombre ruso, no sé cómo pronunciarlo, Alexander Solzhenitsyn, no sé, o Solzhenitsyn, lo que sea, quien sufrió 8 años en un gulag soviético, pregunta lo siguiente: ¿dónde apareció esta tribu de lobos entre nuestra gente? ¿Realmente proviene de nuestras propias raíces? ¿Nuestra propia sangre? Es nuestra. Y para que no andemos alardeando con demasiado orgullo del manto blanco de los justos, que todos se pregunten, si mi vida hubiera sido diferente, ¿no me habría convertido yo en un verdugo? Es una pregunta terrible si uno se la responde con sinceridad. Así que debemos hacernos la pregunta de Solzhenitsyn, o como sea. Preguntémonos entonces, si nuestras vidas hubieran sido diferentes, si nunca nos hubiéramos convertido en cristianos, si hubiéramos nacido en una sociedad diferente o en un momento diferente, ¿podríamos haber sido guardias en Auschwitz o en un gulag soviético? Si respondemos afirmativamente a esta pregunta, entonces demuestra que realmente hay algo malo en la humanidad. Pero para aquellos que respondan no a esta pregunta, tengo dos cosas que decir.
Primero, les preguntaría sobre qué base lógica o evidencial podría llegar a a la conclusión, de que de alguna manera nacieron innatamente mejor que los millones de aquellos quienes cometieron estas atrocidades, o que al menos aprobaron a quienes la cometieron. Entonces, también le recordaría que creer en la superioridad innata de uno es casi siempre el padre del genocidio. Así que nos guste o no, todos nacimos habilitados para ser Auschwitz, pero aún así algunos se resisten a esta conclusión. En una negación sonriente y con los ojos cerrados, algunos dirán que aquellos que perpetraron el genocidio deben haber sido abusados cuando eran niños o criados por padres severos o algo, cualquier cosa. Estas personas simplemente no quieren creer. No pueden permitirse creer que ellos y sus hijos nacieron habilitados para ser un Auschwitz. O Auschwitz, no sé cómo se pronuncia eso, perdón. Están desesperados por escapar de la conclusión de que todos nosotros podríamos cometer un genocidio. No obstante, los escépticos e incluso muchos cristianos argumentarán que pasar a Auschwitz o no, todavía hay gente buena. Entonces, con esto terminamos esta clase. Ya con esto terminado, ya terminamos esta clase. Entonces, en resumen, vimos en estas dos clases sobre este tema de por qué las cosas malas le pasan a la gente buena, vimos evidencia teológica de que no hay ninguno bueno. Vimos evidencia histórica de que no hay ninguno bueno. Vimos evidencia científica de psicología de que no hay ninguno bueno. Y vimos evidencia de testimonios de los cuales fueron los que recibieron estos ejemplos de maldad humana, que dijeron que estas personas son como ellos y que más bien se preguntan si ellos mismos podrían tomar el rol de ellos. Entonces tenemos muchas evidencias de que no hay gente buena, y preguntar por qué le pasa cosas malas a la gente buena no tiene sentido. Eso no quiere decir que estoy diciendo que merezcamos cosas horribles, sino que entender que muchas de estas acciones son producidas por personas como nosotros y no debemos echarle la culpa a Dios. Entonces, si usted tiene alguna pregunta ahorita, tiene alguna duda de lo que vimos ahorita o de clases pasadas o de cosas que ahorita tiene sobre la pregunta del problema del mal, que quizás ya vimos, podemos repasarlas de nuevo. Entonces, estoy abierto a preguntas si alguien tiene. ¿Cómo es que se puede? Voy a bajar un volumen. ¿Cómo es que se puede conciliar el espíritu cristiano y la maldad natural? ¿A qué te refieres, Francisco, Paquito? Al espíritu cristiano, para poder contestar bien tu pregunta y no malinterpretarte. O sea, según tu exposición, somos naturalmente malvados. Ah, ok, la maldad natural es como ok. Entonces, ¿cómo, si somos naturalmente malvados, cómo podría yo conciliar, digamos que las buenas obras de un cristiano? Eso sería, pero bajo el cristianismo estamos guiados por el Espíritu Santo. Correcto. Sí. Entonces, no sé si esa es la pregunta. Bueno, te la reformulo de nuevo. ¿Cómo yo puedo reconciliar el hecho de que la humanidad produce maldad de forma natural y el hecho de que un cristiano que es guiado por el Espíritu Santo puede hacer cosas buenas? Esa sería la pregunta. Que entonces, si hacemos, por ejemplo, si hacemos el experimento de los choques eléctricos a cristianos, ¿crees que eso tendría los mismos resultados? No sé, porque no tenemos pruebas. Pero, aunque bien el Espíritu Santo nos guía a hacer cosas buenas, si yo afirmase que porque tenemos el Espíritu Santo, seremos necesariamente buenos, creo que es adoptar una manera de determinismo. Y como dije en clases pasadas, esta cuestión, quiero alejarme totalmente del determinismo como una solución al problema del mal.
Entonces, lo que yo diría en la como cristiano es que el Espíritu Santo, pues, vamos a ver, antes de conocer, antes de ser cristianos, antes de tener el Espíritu Santo, nuestro rango de acciones, y eso lo vamos a ver más adelante sobre la libertad. Yo tengo unas clases bastante más adelante de lo que es el libre albedrío y el determinismo, pero voy a decir un poco. El incrédulo tiene cierto rango de acciones del cual escoger. Cuando yo me refiero que el ser humano es que prácticamente naturalmente malvado, es que el rango de opciones es prácticamente inclinado a hacer maldades y muy poco a hacer cosas buenas. Y debido a la gran cantidad de rango de maldad, obviamente es natural que casi siempre hagan algo malo. Entonces, ¿qué pasa con un cristiano? Y en este caso no estoy afirmando determinismo, por eso doy esta solución. En un cristiano, más bien lo que el Espíritu Santo está haciendo son buenos, bueno, los frutos del Espíritu Santo. O sea, que está habilitando ahora la habilidad de hacer cosas, bienes espirituales, por ejemplo, creer en Dios o ayudar a gente sin ninguna intención egoísta o sin ninguna forma de exaltarse a sí mismo. Aunque el Espíritu Santo nos está habilitando para esas cosas buenas, nos está dando un rango de acciones más amplio de cosas buenas, eso no quiere decir que nuestra habilidad de hacer cosas malas se quite o que el Espíritu Santo nos está determinando a solo hacer estas cosas buenas, porque ya eso es caer en el determinismo, cosa que estamos evitando con esta solución al problema del mal. Entonces, si pusiéramos a un cristiano con electrodos a impartir electrodos, aunque posiblemente tenga la oportunidad de evitar eso, no quiere decir que no vaya a ser, no vaya a electrocutarlo, no quiere decir que vaya a hacer maldades. Entonces, posiblemente, quizás por probabilidad, no tengo pruebas, no lo haga simplemente porque tiene la oportunidad de hacerlo. Sí, bueno, sí, yo creo que es algo muy... Voy a poner esta pregunta en pantalla para que lo vean. Entonces, las cosas buenas son cosas, aunque sí podemos, por ejemplo, sabemos que muchos ateos hacen cosas buenas, como acariciar un gatito, o muchos tienen profesiones heroicas, como de bomberos, cosas así. Ya vamos a ver más adelante en las próximas clases sobre eso, el heroísmo. No siempre están habilitadas algunas opciones más buenas o bienes espirituales, como creer en Dios. Entonces, estas cosas buenas, el Espíritu Santo nos habilita a hacer estas cosas buenas. Pero sí, todavía no tenemos maldad. Digamos, no, muchos de nosotros, por ejemplo, yo puedo ser el primero en decir que todavía cometo pecados de los cuales me arrepiento. Y sé que no soy perfecto. Y así como Pablo dijo que quiere hacer lo bueno, pero siempre termina haciendo lo malo, bueno, eso es un parafraseo, no es así. Así también yo deseo quitarme este cuerpo corruptible, este cuerpo inclinar al pecado y no hacer esas cosas que yo estoy haciendo. Que claramente día a día estoy arrepentido y sé que eso es una maldad del cual he dañado a muchas personas. Entonces, sí, podemos hablar por la experiencia de que a pesar de que somos cristianos, cometemos maldades horribles. Entonces, no sé si eso contesta tu pregunta, Paquito. Quizás me puedas eh, habilitar o darme más claras las cosas. No me queda claro del todo, pero sí, gracias. Perdón, Paquito. Sí, con mucho gusto te puedo responder en privado. Voy a contestarlos claro y sencillo. Los cristianos siguen cometiendo cosas malas a pesar de que están habilitados de cometer cosas buenas. Entonces, ¿cómo se puede conciliar el espíritu cristiano y la maldad natural? Que de cierta manera nuestras decisiones están habilitadas tanto para lo malo y para lo bueno, y estamos esperando los cristianos a que en la segunda venida de Cristo nos dé un cuerpo glorificado como el que Jesús tiene, para poder así dejar de pecar y poder hacer lo correcto libremente.
No sé si creo que esa es una manera más directa de responderte la pregunta. Que dice así. Es que lo oí muy parafraseado, pero lo vamos a recitar. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, más con la carne a la ley del pecado. Vamos a ver otra versión. La traducción lenguaje actual, a ver qué tal. Dice, en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que debido a que nuestra naturaleza corruptible, un cristiano siempre va a luchar contra el pecado. No vamos a tener esa libertad de siempre escoger lo correcto, sino que a veces vamos a cometer fallas. Entonces, ¿cuál es la esperanza del cristiano ahorita en este momento? Pues esperar la segunda venida de Cristo y tener los cuerpos glorificados que Dios nos ha prometido en su Biblia. Creo que más adelante en las, en las clases vamos a ver un poco eso. Pero sí, en la Biblia nos habla que vamos a tener un futuro, cuando estamos con Cristo, la nueva tierra, en los nuevos cielos, un cuerpo glorificado que no está inclinado hacia el pecado. O sea, el problema es, o sea, sí, porque como dije en clases pasadas, una de las cosas que vimos en clases pasadas es que una de las formas estamos involucrados, perdón, en el pecado de Adán y Eva, es que es lo que vimos que era jefatura federal representativa, que Adán era nuestro representante, por lo tanto sufrimos por la consecuencia de nuestro representante. La otra sería la unión realista seminal, que así como leí de cierta manera, dice en Hebreos 7, 9 al 10, fue partícipe al dar el diezmo, cuando dice que estaba en los lomos de Abraham, quiere decir que está en el semen de Abraham, todavía no se había germinado. Entonces, dice que Leví fue partícipe con Abraham en darle diezmo al Melquisedec. Así también somos nosotros partícipes de pecado de Adán, porque estuvimos en los lomos de Adán. Y la otra respuesta fue el traducianismo, que dice todo del resultado de la reproducción de Adán y Eva nunca va a ser mejor de lo que ellos son. Entonces, si Adán y Eva, su naturaleza fue contaminada por el pecado, fue inclinada hacia el pecado, sus hijos, su descendencia, no van a ser mejor que ellos, sino que van a reproducir o gente o igual que ellos o peor que ellos. Entonces, de cierta manera, sí, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos hace todos estos problemas de pecar o no pecar. Ya tengo una pequeña pregunta. Ujú. Bueno, porque no tengo muy claro acerca de un fruto del Espíritu Santo, que es la bondad. Este, pues se supone que los cristianos desarrollamos ese fruto o algo así,
Bueno, el caso es que debemos tenerlo, ¿no? La bondad. Pero el tener el fruto de la bondad nos hace buenos o solo nos hace hacer cosas buenas. Recuerde, digamos, para, para tener algo claro al principio, es que cuando la diferencia es que cuando un cristiano es nacido de nuevo, eh, ahora primeramente Dios tuvo que hacer que su naturaleza no rechazara la obra del Espíritu Santo. Entonces desde ese momento empezó a cambiar dentro de sí. Obviamente está la oportunidad de que del hombre, digamos, al final deshaga toda esa obra del Espíritu Santo. Pero es importante saber que desde el momento que una persona nace de nuevo, sigue a Cristo, empieza un momento de santificación. Eso se le conoce como santificación. Pero ser santo no es ser totalmente bueno. De hecho, la palabra santo significa apartado. Eso significa la palabra santo. Toda la santificación es o sea, es apartar a la persona y ser, digamos, y obviamente esto eh, llega a ser parte de la familia de Dios. Pero también otro punto que se le conoce como la regeneración. Y eso es un proceso muy largo, al igual que la santificación. A veces muchas personas combinan esos dos conceptos. Pero de igual manera, como usted lo entienda, el cristiano regenere, regena, rege, ¿cómo es? Regenera, perdón, su naturaleza a escoger las cosas correctas. Pero no es que ya es bueno totalmente. La única manera de entrar al cielo es que Dios literalmente lo limpie de todo. Y vamos a ver eso con respecto al libre albedrío y cómo vamos a tener libre albedrío en el cielo si al final di, podemos hacer cosas malas. Entonces, vamos a ver eso más adelante. Pero lo que necesitas saber es que una persona que hace cosas buenas por el don del Espíritu Santo, de la bondad, recuerden que cada don, todos los frutos del Espíritu Santo es como dice, es un fruto del Espíritu Santo. Es dado a nosotros, pero eso no quiere decir que en realidad somos buenas personas. Estamos en una regeneración, ya que estamos en Cristo y somos nacidos de nuevo, pero no somos completamente. Obviamente, y voy a adelantar un poco lo que significa libre albedrío, es que no se nos, debido a nuestra naturaleza, se nos presenta un rango de opciones. Digamos, claramente ese rango de opciones dependería de qué tan formada o regenerada está la naturaleza. Por ejemplo, un borracho que toda su vida ha estado en drogas, prácticamente su rango de opciones a hacer cosas buenas para sí mismo es muy limitado. Obviamente siempre va a haber una oportunidad pequeñísima, pero sus opciones son más de hacer lo que él ya ha hecho y no quiero explicar mucho, pero comparando a él con una persona cristiana, y dado a la ayuda del Espíritu Santo, va a tener más opciones de hacer cosas buenas, más frutos del Espíritu Santo. Pero es que su naturaleza está cambiando, pero no está completamente, bueno, ya no está completa, digamos, en como la propiedad de ser bueno, digamos.